La paz del Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por aquel camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nosotros observemos en los evangelios, siempre que a Jesús lo abordan para ponerlo a prueba, Él aprovecha esa oportunidad para dar una enseñanza, para dar un mensaje. En esta vez, un doctor de la ley se acerca para ponerlo a prueba y le pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Pero Jesús, sabiendo de que el doctor de la ley no ignoraba los mandamientos, le dijo: ¿qué has leído en ella? ¿Qué has leído en la ley? Y el doctor le contestó que había leído los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, has contestado bien y está correcto, pero luego viene el doctor y dice, todavía para creer que algo todavía le hacía falta para justificarse, dice el Evangelio: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da una lección y le define quién es el prójimo. Pero saben, hermanos y hermanas, según nosotros lo vemos en el Evangelio, el prójimo no es el que está caído, el prójimo es el que se compadece. Queridos hermanos, y en esa medida, de eso depende la salvación. Porque hay quienes quizás creerán estar bien con Dios allá en el cielo, alabándole y glorificándole, pero el que está a la par, el próximo, le es indiferente
esa religión no sirve, ese cristianismo no sirve. Yo soy consciente, queridos hermanos, por ejemplo, acá en la parroquia, si hay algo valioso, hay una obra tan grande que como parroquia, como iglesia hacemos, darle de comer a 45, 50 ancianos cada día, darles el almuerzo. La obra del asilo, cuidar a los ancianos que no hay nadie por ellos, entonces te estás portando como prójimo. Y es que saben, hermanos, es que el evangelio se tiene que hacer vida, el evangelio tiene que vivirse, el evangelio tiene que palparse. De lo contrario, no tiene sentido, no tiene razón. Y entonces, ¿cuál es el mensaje entonces de esta palabra? Que tienes que ser el prójimo, tienes que compadecerte, tienes que sensibilizarte ante las situaciones de los demás, y de verdad que el Señor pues te va a premiar. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.